Bueno, pues llegó el momento de hablar de historia y vaya que hay historia, sobre todo en materia del metro de la Ciudad de México, que no nada más es uno de los medios de transporte pues más importante para nosotros los mexicanos, es uno de los medios de transporte más importantes en el mundo entero, en las ciudades más avanzadas, en algunas que no lo son tanto, pero también el metro es fundamental. Pero alguna vez en la historia, Isabel Revuelta ya nos lo recordará, alguna vez muy lejana del día de hoy, el Metro de México fue reconocido como el más actualizado, el más moderno y el más cuidado. Eso está en el pasado. Isabel Revuelta, ¿cómo estás? Hola, Mónica, muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues justamente para hablar de la historia de los undergrounds, de los subterráneos. ¿Y por qué lo digo en inglés? Porque el primer metro, el primer underground, el primer tube, fue el de Londres, 1863, con locomotoras de vapor. No lo puedes creer, era victoriana absoluta. Lo que se buscaba justamente era estas grandes urbes que estaban ya llenas de población, lograr la movilidad de todos los ciudadanos de una manera mucho más eficiente. Entonces, cuando te pones a pensar que el Metro de México tiene casi 100 años después, pues estamos hablando de un metro joven. Vamos a hablar un poco. El Metro de París, 1900, y además todas estas entradas del Art Nouveau, son fantásticas, maravillosas, que te dan un orgullo, bueno, le dan un orgullo a los y que hoy son galerías, hoy las estaciones del Metro de París las han convertido en galerías de arte. Galerías de arte fantásticas. Bueno, en 1904 el de Nueva York. ¿Y por qué hablo de estos tres? Porque le han dado justamente a esas ciudades movilidad, arraigos y ciudadanos. Bueno, puedes estar junto, puede estar en el mismo vagón un obrero que un empresario. Esa es la gran solución de las grandes ciudades. Pero ¿qué pasa con el metro de la Ciudad de México? En América Latina, bueno, Iberoamérica, el metro en los años 20 es el de Madrid, en los años 20 es el de Buenos Aires. Pero voy a situarme en el México de los años 50, en el México del regente Uruchurtu, que cuando un Bernardo Quintana, mira, está la construcción, presidente de la compañía, esta compañía de ingenieros civiles asociados, que son los que construyen el metro, en el 58 le proponen al regente Uruchurtu que México está listo para un subterráneo. Él dice que no es posible, que no, que cuesta mucho dinero, y los ingenieros mexicanos le dicen, claro que es posible, a pesar de que hace un año se nos cayó la Victoria alada del Ángel por el terremoto, y a pesar del subsuelo, ya tenemos ingeniería, ya tenemos pasos a desnivel, somos un grupo de ingenieros que buscamos la modernidad para este país. Uruchurtu dice que no, y es hasta imagínate, hasta el 65 que el proyecto se retoma por el nuevo regente, ya en el gobierno de Díaz Ordaz, y el regente es Alfonso Corona del Rosal. Bueno, cuando le dicen el costo, deciden que la obra civil la va a absorber el gobierno, pero la obra electromecánica, lo electromecánico y los vagones los van a dar en crédito Francia. Y aquí viene una anécdota muy particular. El esposo de María Félix, Alex Berger, era muy cercano al presidente Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle tenía esta política en los años 60 de acercarse a América Latina. ¿Y cómo lo iba a hacer? Apoyando la infraestructura, apoyando el desarrollo. Y apoya a México en el crédito de los vagones y la electromecánica para que el metro sea realidad. Llegan al puerto de Veracruz, un barco cargado de vagones anaranjados de la RTP francesa. Claro, por supuesto. Y así tenemos la inauguración. En 67 empiezan a trabajar en el metro. Imagínate, se trabajaba día y noche. Mi padre, el ingeniero Enrique Revuelta, le hago un homenaje aquí. Trabajó en esa primera línea del metro en Ica. Sí, tengo unas historias personales maravillosas, pero una que nos une a todos, una historia, imagínate. Este subsuelo de la Ciudad de México no nada más tenía lacustre y no nada más había temblores, está lleno de historia. Y entonces en 67, en la construcción de la estación Isabel la Católica, emana un monolito prehispánico, mexica, la Coatlicue. Eso también es la historia del metro, de las excavaciones. Ya todo esto nos lleva a la inauguración. El 4 de septiembre de 1969 es la primera corrida del metro, la línea 1. Y fíjate que el récord de construcción era impactante en el mundo, 1 kilómetro al mes. De manera que a principios de los 70 ya tenías 4 líneas
perfectamente implementadas para mover a lo que era aproximadamente 4 millones de habitantes en la Ciudad de México. Sí. Pero el objetivo era justamente ese, que todos lo usaran, que la gente se desanimara a utilizar los automóviles, que hubiera mayor planeación. Y el sistema de transporte iba a ser, el metro iba a ser la columna sí, pero lo que no vertebral. pensábamos es que estábamos tan mal organizados y tan mal planeada esta ciudad que aunque hiciéramos la cantidad de estaciones que hiciéramos desde entonces, los mexicanos nos reproducimos mucho. Sí, Entonces, nos reproducimos y además... Pues si se mueven 6 millones al día. Al día, 1.500 millones al año. Bueno, Claro. escucha este dato. Cuando ya llega el gobierno de Echeverría, no puedes creer que le dice no al metro. Ni un centímetro de metro se construye durante Más. todo el gobierno de Luis Echeverría, justo cuando la explosión demográfica, Sí. justo cuando se Revienta, necesitaba claro. que justamente la gente dejara los automóviles y el metro fuera la columna vertebral del sistema de transporte. Se retoma en el 77, ya con López Portillo, y hasta finales de los 90, todavía en el 99, se estaba entregando metro para la zona conurbada. Un dato histórico, en 1975 hubo un accidente en la estación de, me parece, Viaducto. Dos convoyes se estrellaron, hubo 27 muertos, lamentablemente otra tragedia. Y en ese momento empiezan los sistemas computacionales. Claro, porque los errores humanos generaban, aunque en realidad todo ha sido errores humanos, descuidos humanos, políticas humanas y crímenes humanos, porque eso es lo que es. Eso es lo que es, y finalmente esta infraestructura que es para el bienestar de los habitantes de las grandes ciudades, que funcionan en otros lados del mundo, hay que tomar eso en cuenta. Y en México era tan importante que incluso diseñadores de la talla de Lance Wyman, el que hace toda la óptica de los Juegos Olímpicos un año después, es el que hace los logotipos de las estaciones. Y eso todavía lo heredamos. Imagínate, él estaba muy cercano al Pop Art del mundo y al Pop Art de Andy Warhol. O sea, México era una cuestión de modernidad. Y sobre todo en aquella época, y en por supuesto. Por eso es la historia de nuestro metro. Gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Moni.